Capítulo 3, como en los días de Noé. Vamos a dar lectura al libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces, hubo gigantes en la tierra. Ahora vamos a leer la misma porción de la Escritura, pero en la traducción en lenguaje actual. Los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo: No permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. La versión Reina Valera de 1960 dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vamos a examinar la definición los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Es decir, los hijos del Creador mismo. Bendito sea su santo nombre. Para responder a esta pregunta, debemos dejar las interpretaciones que los hombres han desarrollado a través del tiempo e ir directamente a las Escrituras para encontrar quiénes son estos seres denominados así por haber sido una creación directa de la mano de Dios. Vamos a analizar 3 categorías de los seres que son llamados hijos de Dios en las Escrituras y se caracterizan por haber sido creados por Jesucristo directamente. En la categoría 1, los seres angelicales, el término Benei, Ha, Elohim. Los hijos de Dios se ha usado constantemente en el Antiguo Testamento para referirse exclusivamente a ángeles, ya sean buenos o malos, porque por definición son hijos de Dios, porque no tienen padres que los hayan procreado. Vemos ejemplos de esta expresión utilizada para referirse a ángeles en pasajes como Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios son testigos del momento en que Dios creó los cimientos de la tierra, y en ese momento la raza humana aún no existía todavía. Donde se habla de una corte celestial que rodea el trono de Dios en el cielo, y ahí se mencionan a los hijos de Dios. En la categoría número 2, en la genealogía de Adán, en la genealogía de Jesús, Lucas, doctor y apóstol, menciona solamente a Adán como un hijo de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 38, cuando dice: hijo de Adán, hijo de Dios. Adán fue hecho directamente por el Señor
del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 5:1. El día en que creó Dios al hombre. Después de que Adán y Eva pecaron en contra de Dios, fueron expulsados del jardín del Edén, y sus descendientes de generación en generación nacen con sus almas muertas espiritualmente, alejadas de las cosas de Dios, por lo que Adán y Eva fueron los únicos hijos de Dios entre la raza humana, creados por Dios mismo y no procreados por seres humanos. Hay quienes, tomando Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, usan este pasaje para enseñar que los ángeles son asexuales y por tal motivo no pueden procrear. En este momento vamos a desmentir tal interpretación. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Lucas 20, versículos 27 al 37. El texto de Mateo 22:30 lo malinterpretan al decir que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. Aquí el contexto es muy importante. Jesús estaba hablando con los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos vinieron a Jesús para hacerle tropezar y le dijeron: Jesús, ¿tú crees en la resurrección? Y le dijeron que había una mujer que tuvo un esposo, murió y se casó con sus 7 hermanos. Entonces le preguntaron a Jesús en la resurrección de cuál de los 7 será esposa ella, y él le respondió en el contexto amplio de Lucas 20, 27 al 37, a lo que dice Mateo 22:30. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque hay algo muy importante, porque no pueden ya más morir. Entonces, ahí está la respuesta. Porque no se casan. ¿Por qué no se casan? Pues porque no van a morir. Y porque no van a morir, pues entonces ahí aplica que por eso son iguales a los ángeles. Aquí Jesús no está hablando de la habilidad de pasar la simiente, lo que quiere decir que los que vamos a recibir la resurrección no vamos a casarnos en el cielo. Pero no estaba hablando de que los ángeles pudieron o no pudieron hacer. Recordemos que los ángeles se aparecieron a Abraham, a Lot, a las mujeres en el sepulcro el día de la resurrección, y tenían forma de varones. Los ángeles han mostrado en forma de varones, y recordemos que Satanás y sus demonios buscan siempre imitar la obra de Dios para confundir y engañar a la humanidad. Además, los ángeles ministradores de Dios, que sirven a Dios, eso sí, no pueden procrear porque viven en santidad. Pero aquí estamos hablando específicamente de ángeles caídos que pueden asumir una forma humana o pueden poseer los cuerpos de los seres humanos. Por tal motivo, si es posible la procreación, mujeres humanas con ángeles caídos. Así llegamos
a la parte final de este capítulo 3 del tema como en los días de Noé. Vamos a hablar un poco del tema controversial de los hijos de Set. Hoy en día hay muchas personas que creen y enseñan que los hijos de Dios, cual habla en Génesis 6, se refiere a la descendencia de Set. Hoy vamos a tocar algunos puntos desmintiendo esta enseñanza. Bien, hoy en día hay quien enseña que los hijos de Dios era la descendencia de Set y las hijas de los hombres, la perversa y apóstata generación de Caín. Génesis 4:26. Dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quieren hacernos creer o entender que la descendencia de Set eran descendientes piadosos religiosos, temerosos y fieles a Dios, la línea de Set. Pero hay varios problemas con esta línea de interpretación. Este punto de vista trata de hacer ver que el matrimonio entre dos líneas fuera un pecado. Pero la Biblia no nos habla de ningún tipo de prohibición para casarse antes del diluvio. Vemos que se empieza a aplicar hasta los tiempos de Isaac, el hijo de Abraham, cuando le pidió a su siervo que no tomase mujer de la tierra que él habitaba para su hijo Isaac, con el fin de preservar la línea mesiánica. Esto era por obra e inspiración del Espíritu Santo. Entonces, Génesis 24:3 dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Estas fueron palabras de Abraham a su siervo, para que su hijo Isaac se casase con alguien de la misma fe, temerosa de Dios. Otro punto es que en ninguna parte dice la escritura viendo los hijos de Set. La escritura es tajante y dice viendo los hijos de Dios. Viendo que los hijos de Dios. Por lo que tenemos que preguntarnos de dónde surgió esta interpretación. Los primeros indicios surgieron en el siglo II. Sexto Julio recurrió a insinuar esta interpretación como una alternativa para refutar los ataques al cristianismo. No fue sino hasta el siglo V después de Cristo que esta interpretación fue popularizada por Agustín de Hipona, quien afirmó sin lugar a dudas que los hijos de Dios simplemente se referían a los hijos de Set. Esta fue la interpretación que prevaleció durante toda la Edad Media, adoptada por todos los que han seguido los pasos de Agustín de Hipona hasta nuestros días. Pues bien, Génesis 6:18 habla del comportamiento del hombre antes del diluvio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en ninguna parte del Antiguo Testamento a los creyentes se les llama hijos de Dios. Este punto de vista asume que solo los hombres descendientes de Set, para los tiempos del nacimiento de Enoc, hijo de Set, la humanidad ya estaba profanando el nombre de su creador. No hay indicios en las escrituras de que Set estuviera formada exclusivamente por creyentes. Además, para el que iba a casarse con una mujer no creyente, el apóstol Pablo nos advierte a todos los creyentes para que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Segunda epístola a los Corintios, verso 14, capítulo 6. Y aunque esto llegara a pasar, el Señor no destruye a estos matrimonios mixtos. Así que esta interpretación estaría acusando a Dios de ser inconsciente de sus juicios. Otro punto que invalida esta interpretación es el considerar que si los descendientes de Set en general fueron fieles al Señor, entonces ¿por qué todos ellos murieron ahogados en el diluvio, a excepción de Noé y su familia?
concluimos que entre todos los seres humanos antes del diluvio, solamente Enoc y 8 personas en el arca se salvaron del juicio del Shaddai. Por lo que más bien lo que la Biblia nos dice es que tanto los descendientes de Caín como los de Set formaron parte de una corrupción universal de toda la raza humana. Incluso llevó a Dios a lamentar haber hecho al hombre en la tierra. Verso 5, capítulo 6 de Génesis. Que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Recordemos que los ángeles pueden asumir forma humana, se han mostrado a los hombres como varones. Tenemos el caso cuando se le presentaron a Abraham, les dio de comer, los pasó a su tienda. Cuando se le presentaron a las mujeres el día de resurrección en el sepulcro. Así que esta descendencia angélica, ministradores de Dios, obedientes al Señor, ellos no hacen este tipo de inmoralidad. Pero aquí estamos específicamente hablando de los ángeles caídos. Recordemos que Satanás y sus demonios intentan siempre imitar la obra de Dios, siempre, para confundir y engañar al ser humano. Entonces, un ángel caído sí puede poseer el cuerpo de un ser humano y sí puede tener relaciones sexuales poseyendo el cuerpo de una persona o asumiendo la forma de un varón. Esto sí puede ser real y ya lo aclaramos en el punto anterior, que hemos desmentido cuando dicen que son asexuales. Ya lo aclaramos en el punto anterior, otra línea de pensamiento que hemos refutado. Pues bien, continuamos. Imaginemos el dolor, la aflicción que le causamos al corazón de nuestro Creador, porque la humanidad había llegado a un punto de maldad irreversible y donde la única solución era su exterminio, era su destrucción. Dijo que toda carne había corrompido su camino. La descripción divina no podía ser más clara, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 7:7. El juicio del diluvio no podía ser ejecutado hasta que todos los hombres justos estuvieran a salvo, de la misma manera que ocurrió en el pasaje de Sodoma y Gomorra, en donde los ángeles no podían ejecutar el juicio de Dios hasta que Lot y su familia estuvieran fuera de peligro. Génesis 19:22. Bendita sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, por último, si esta interpretación fuera correcta, no tiene lógica ni sentido común el que un hijo de la descendencia de Set se case con una hija de la descendencia de Caín y produzcan los gigantes, produzcan los Nefilim. No escapa a la lógica, a la razón, ni científicamente es comprobable. Así pues, esperamos que esta serie de estudios despierte nuestra conciencia, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y nos mueva a ahondar en la bendita palabra, a defenderla y a enseñarla. Hoy se necesitan hombres de carácter, que el Señor levante hombres y mujeres para defender la sana doctrina. Que hoy a nivel mundial, gran mayoría de todo lo que se predica en YouTube, en Internet, no es la sana doctrina. No es la voluntad del Señor. Espero que este tipo de estudios, el Eterno pueda usarlos para despertar nuestra conciencia, acercarnos a Él y enseñar la verdad. Buena tarde tengan todos ustedes. La paz de El Shaddai sea con todos nosotros.